el ejercicio 27. Sí. El ejercicio 27 dice, si dos rectas se intersecan, los ángulos verticales son congruentes. Entonces, venimos por acá. Fíjate, dice que si dos ángulos se intersecan, entonces los ángulos verticales son congruentes. Entonces, ¿qué te están dando? ¿Cuál es el dado? Yo tengo que sacar el dado y el demostrar. Sí. ¿Bien? Sí. Yo si tengo que hacer una figura de análisis, ¿qué figura de análisis tengo? Tengo dos rectas Que se intersecan. que se intersecan. Sí. ¿Bien? Yo puedo hacer la recta L y la recta M. Bien. Que se intersecan en ese punto, llamémosle X. Bien. ¿Se ve? ¿Se ve el Sí. pizarrón? Sí, sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que me dice? Yo tengo dado. Dice, si dos rectas se intersecan en un punto, entonces, ¿qué tengo? ¿Qué es el dado? El dado es que la recta L y la recta M se intersecan en el punto X. En ese Bien, caso. No sé. dado la recta L y la recta M, que se recta M, recta L, que se intersecan en L. Que se intersecan en X, perdón. Sí. Que se intersecan en X. Ahora bien, fíjate que eso te alcanza No. para después hacer tu demostración. ¿Qué te faltaría decir? Me faltaría los ángulos que se forman. Bien, Eso me entonces, cuesta. fíjate que acá es importante que a nuestra figura le faltaría eso. Le faltaría decir, bueno, a este ángulo llamémosle alfa. A este llamémosle beta. A este llamémosle gamma. Y a este llamémosle epsilon. ¿Me seguís? Sí. Bien. Entonces, se intersecan en X. ¿Y qué más? Y se intersecan aquí. No sé cómo explicarlo. Bueno, yo en el demuestro le había puesto que el ángulo 1... Sí, podríamos decir, por ejemplo, podríamos decir, se intersecan en X formando los ángulos alfa, beta, gamma y epsilon. Claro. ¿Bien? Sí. Se intersecan en X formando los ángulos alfa, beta, gamma y epsilon. ¿Bien? Sí. Demostrar. ¿Qué tenemos que demostrar? La congruencia de... Bueno, no le veo las letras ahí, pero yo como lo tengo acá le puse a ¿No se mostrar que... ve? Esto es, bueno, pero esto es alfa, este es beta, este es gamma y este es epsilon. Bueno. ¿Se ve? Sí, ¿No ahora se sí. ve? Ahí sí. Podría pedir que se demuestre que el ángulo alfa con epsilon y beta son congruentes y alfa y gamma también. O sea, Bien, eso, demostrar que el ángulo alfa es congruente con el ángulo gamma. Y demostrar también que el ángulo epsilon, bien, es congruente con el ángulo beta. Ahí tenemos el dado. Dado que tenemos dos rectas que se intersecan en un punto, bien, formando sus cuatro ángulos. sí. Ahora bien, ¿yo qué tengo que demostrar? Y que los ángulos opuestos por el vértice o los ángulos verticales son congruentes. Fíjense que eso antes lo tomábamos como cierto. Antes lo afirmábamos, decimos los ángulos
opuestos por el vértice son congruentes. Bien, ahora tenemos que demostrar. Voy a escribirlo un poquito más arriba, así se ve mejor. El ángulo alfa tiene que ser congruente con el ángulo gamma y el ángulo epsilon tiene que ser congruente el ángulo, vamos a poner el ángulo arriba. Y gamma. El ángulo epsilon tiene que ser congruente con el ángulo beta. Bien, veamos. Razón, proposición, razón. Contame, María, ¿cómo lo harías? Bueno, en el primer punto pondría que las rectas L y M que se intersecan en, bueno, las que tiene usted ahí, L y M se intersecan en X formando... L y M, ¿qué? Suponemos todo eso, con el ángulo, alfa, beta, todo eso que nos daba el dado. Bueno. ¿Bien? Bien. Esa información nunca la tenemos que obviar, porque desde ahí arrancamos para hacer toda la demostración. Si nosotros no nombramos eso, es como que no tenemos de qué agarrarnos para hacer la demostración, ¿bien? Sí. Ok, bien. Genial. Tenemos estas dos rectas que se intersecan en ese punto, formando esos cuatro ángulos. Ahora, ¿qué te parece que podríamos hacer? Y podríamos empezar el camino para llegar a la demostración de que los ángulos esos que pide son congruentes. Bien, ¿cómo? A ver, salgamos un poco de acá. Dejemos esto ahí en stand-by, bien, y vengamos para acá. ¿Cómo te parece que lo demostraríamos? Como para, saquemos la parte formal, hagamos un camino mental informal para poder después volcarlo acá en lo formal. Bien, es importante ese trabajito. Si no haces ese trabajo de tratar de demostrarlo previamente, o sea, de por lo menos empezar a pensar cómo vas a hacer ese camino, es re difícil empezar a un camino que no sabes a dónde vas a llegar ni cómo llegar. Bien, entonces veamos. Yo quiero demostrar, por ejemplo, estos dos. Que alfa es congruente con gamma. ¿Cómo te parece que lo podríamos hacer? Por la definición ¿cómo se llama? De ángulos opuestos por el vértice. Bien, eso es lo que tenemos que demostrar. Bien, Sí. Que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Si usas eso para decir que son congruentes, sería una contradicción gigante, porque es lo que tenés que demostrar. Vos nunca podés usar lo que tenés que demostrar para demostrarlo. Si no, es como, no. Es como que podría ser cíclico. Podrías demostrar cualquier cosa así. Sí. Bueno, yo había ¿Entiendes? empezado primero Tenés que por usar otra cosa. Bueno, por ejemplo, en ese caso, como usted tiene ahí, había empezado con que alfa y beta son ángulos suplementarios. Genial. Yo tengo que alfa y beta son suplementarios. Sí. Bien, ¿qué más? Bueno, y por ende los otros dos ¿Qué otra también cosa? son suplementarios, pero después de ahí... Bien, no por sé- ende, no. Por ende, no. No, El por ende, acá en las demostraciones, sacátelo del vocabulario. No hay nada no, por ende. no, ¿Bien? está bien. Tenés que justificar todo. Sí. Bueno, a su vez, a partir de decir que el ángulo alfa y beta son suplementarios, también me quedaba de que, como dice el teorema, de que si los lados ¿Cómo sabes que externos... son suplementarios alfa y beta? Porque la suma de sus medidas da 180. Pero yo no veo ningún 180 ahí. Bueno, está bien. Sí, ya vi un video que le hizo otro chico. Ay, Dios. Está bien. Bueno, pero lo que pasa es que, a ver, no es que te esté poniendo a prueba, no es que te esté queriendo hacer pasar un mal Está rato ni perfecto nada que para te mí. parezca. Pero Está perfecto para mí. ese es el trabajo que tenemos que lograr. Y en ese es el trabajito que tenemos que lograr con esto. De que está bien lo que estás analizando, está bien lo que estás diciendo, pero tenemos que poder decir por qué está bien. ¿Bien? Veamos. Yo sé que estos dos ángulos suman 180 y tenés toda la razón en eso, pero yo no veo Sí, ningún 180 acá. sí.
Yo no puedo ponerle medidas si no tengo algo para justificar antes. Y fíjate que la realidad es que tampoco me interesa que sumen 180. A mí me interesaría que sean suplementarios. Si son suplementarios van a sumar 180, pero la realidad es que el numerito 180 acá no me importa. Está bien. Bien. Yo puedo asegurar que son suplementarios porque son dos ángulos consecutivos que tienen sus lados externos sobre rayos opuestos. Sí. ¿Bien? Sí. Yo tengo este ángulo y este ángulo son ángulos consecutivos, ¿bien? Y los lados externos de esos dos ángulos están sobre rayos opuestos. Entonces yo puedo asegurar que estos dos ángulos son suplementarios por ese teorema. ¿Me entendés? Claro. Eso es lo que no sabía, si lo Pero es tenía que importante también en el punto 2 o si lo tenía que dejar para otro punto o no sabía cómo lo tenía que hacer. Lo tenés que hacer cuando vos lo consideres necesario. Pero a ver, veamos. Sigamos con ese razonamiento. ¿Bien? Decimos que alfa y beta son suplementarios, porque son dos ángulos consecutivos que tienen sus rayos externos sobre, sus lados externos sobre rayos opuestos. ¿Bien? Después, ¿qué más podríamos decir? Eso lo escribimos acá. El paso 2, entonces decimos que alfa y beta son suplementarios. ¿Bien? Y veamos, ¿qué teorema decía eso que yo estoy diciendo? El 1.7.6. 1.7.6. Sí, que ¿Segura? dice, Confío en si vos. los lados externos de dos ángulos consecutivos forman una línea recta, entonces esos ángulos son complementarios. 1.7.6. Yo lo pongo así para que sea más simple, para que ustedes después lo busquen. Siempre cuando hacen una demostración tienen que poner todo el teorema. ¿Bien? Yo para no escribir todo con mi letra fea, que no van a entender nada, van a entender más fácil 1.7.6. ¿Bien? Seguimos. Fíjate que con ese razonamiento de decir que alfa y beta son suplementarios, yo podría decir que beta y gamma también son suplementarios. También ¿O lo no? son. Sí, ¿Y por qué motivo? Yo puedo decir que beta y gamma también son suplementarios. Y podría ser por la misma razón, ¿o no? sí, por la misma razón. Bien, entonces lo dejo en el mismo punto. En el punto 2, pongo que alfa y beta son suplementarios, que beta y gamma son suplementarios, por la misma razón. Sí. Y ahora, ¿qué te parece que podrías hacer? Y hasta ahí llego. Ahora sí, eso es lo que necesito. Bien, veamos. Pero veamos, fíjate. Si son suplementarios, alfa y beta quiere decir que suman 180. Sí, Beta y gamma también suman 180. Lo voy a hacer acá así. Yo tengo que alfa más beta suman 180 grados. Beta más gamma suman 180 grados. Es el día, lo mismo de la demostración que hiciste recién. En la misma demostración que hiciste la justificación, nada más que antes sumaban 90, ahora suman 180. Ahora tenemos que alfa más beta es igual a beta más alfa más gamma. Entonces, si le resto beta a los dos lados, me va a quedar que alfa es igual que gamma. El razonamiento es el mismo. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? Que no hagamos todo esto cada vez que lo tenemos que demostrar. Bien, hay un teorema que dice que si dos ángulos son suplementos de ángulos iguales o del mismo ángulo, esos ángulos son congruentes. sí. No hace falta hacer todo este camino, porque ya hay un teorema que nos asegura eso. ¿Qué teorema es eso? El 1.7.3. ¿Cómo dice? Importantísimo. Dice, si dos ángulos son suplementarios para el mismo ángulo, entonces los ángulos son congruentes. Bien, entonces por el teorema 1.7.3, yo puedo asegurar que alfa es congruente con gamma, perdón. Bien, porque alfa es suplemento de beta. Gamma es suplemento de beta.
Bueno, entonces estos dos ángulos son suplemento del mismo ángulo. Bueno, entonces estos dos ángulos son congruentes. Y ahí se termina la demostración. Ahora bien, fíjate que nosotros cuando pusimos esto, en el demostrar, no pusimos solamente esto, que alfa es congruente con beta. Esa es la primera parte. Sí. Nosotros tenemos que demostrar que se cumple también para los otros dos ángulos. Sí. Se vuelve a Bien, hacer. entonces tenemos que seguir haciendo algunos pasos más. Sí. Hacemos lo mismo. El mismo razonamiento que hicimos para este lado, lo hacemos para este otro lado. Fíjate que sabemos que beta y... mira, lo voy a hacer porque es cortito, si no... Entonces, seguimos acá. Proposición, razón. Fíjate que acá podríamos decir que gamma y epsilon, gamma, es más, en este mismo paso lo podríamos haber puesto, pero lo pongo en otro paso aparte. Digo que gamma y epsilon son suplementarios. ¿Bien? ¿Por qué motivo? Por este motivo. Ese. Si dos ángulos consecutivos tienen sus lados externos sobre rayos opuestos, entonces son suplementarios. Entonces puedo saber que son suplementarios. Ahora bien, fíjate que tenemos que epsilon es suplemento de gamma. Y beta también es suplemento de gamma. Entonces si beta es suplemento de gamma y epsilon es suplemento de gamma, por este motivo, también puedo decir que son congruentes. Entonces puedo decir que beta es congruente con epsilon por el teorema 1.7.3. Entonces ahí queda terminada la demostración. Está bien, profe. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, me costaba ¿Alguna duda? Algo que... No sabía si los tenía que poner a todos los ángulos juntos o si lo podía hacer por separado, y ahí me quedé. La idea es que no hay una única forma para hacerlo. ¿Bien? Vos podrías haber hecho otro camino totalmente diferente y llegar al mismo resultado. En cuanto a las demostraciones, no traten de seguir al pie de la letra lo que hacemos nosotros, porque nosotros tenemos nuestro razonamiento. Y a veces es difícil seguir el razonamiento de otro. Bien, por lo general, lo que tienen que tratar de ustedes de hacer cuando le dan una demostración es primero identificar bien qué es lo que le están dando y a qué tienen que llegar, y hacerse un mapa mental, o sea, hacerse un mapita en la cabeza, un camino de cómo voy a hacer yo para poder llegar a esa demostración. ¿Cómo hago yo? ¿Cuál es el camino que yo tengo que recorrer para poder llegar a ese punto? Y después tratar de ir justificándolo. Bien, ir haciéndose todas las preguntas que se tengan que hacer para que no queden dudas. Bien, si hay algo que genera dudas, si hay algo que queda como medio ambiguo, algo que parece que no podría ser, no lo usen. Bien, porque si les parece que no podría ser y no está justificado es porque no están seguros, y si no están seguros es porque no sirve. Bien, en este camino tienen que estar seguros del camino que van. Si les parece que son perpendiculares, pero no dice que nada de que son perpendiculares, y no aseguren que son perpendiculares, porque no le dice nada de que son perpendiculares. Entonces, si tienen duda de alguna información, no la usen. Usen la información que sí están seguros. Está bien, profe. Gracias. ¿Se entiende? Sí, sí. Todo Sí, bien. se entiende.